Bueno, muy buenos días para todos y para todas, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación a la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE Colombia, Cristina Gutiérrez de Piñeres, los demás integrantes de la Junta, al alcalde que no está, pero un saludo muy especial, Aura Lucía Mera Lloreda, que es la directora ejecutiva de AFE Colombia, a los líderes del sector gremial y empresarial, a los representantes de los organismos multilaterales y de cooperación internacional, a los panelistas y a los medios de comunicación y a todos ustedes los que nos acompañan. Pues a mí me dijeron que tenía que dar una conferencia y me hablaron de este tema tan importante y urgente además, porque yo creo que se necesita compromiso para poder decir que tenemos una prosperidad colaborativa. Entonces, cuando me dijeron que querían hacer una conferencia, yo vine a mostrarles un poco de una visión que hemos tenido compartida, porque no es solamente una visión nuestra, sino compartida, pero también un modelo de trabajo y de gestión que hemos hecho. Me parece importante que ustedes lo conozcan y que tiene un punto de partida del 2016 cuando yo era gobernador, la primera vez gobernadora del Valle del Cauca. En esto aquí quiero contarles que en el 2016 cuando llegamos, pues nosotros teníamos una gobernación que estaba en saneamiento, estábamos en ley 550, con la ley de insolvencia debíamos más de 1 billón de pesos y lo más importante, teníamos un sufrimiento inmenso porque se nos iba a cerrar el Hospital Universitario del Valle. El Hospital Universitario del Valle para nosotros y para el suroccidente colombiano es muy importante. Entonces, pues teníamos como esa problemática y pues también teníamos problemas administrativos. Habían pasado en 7 años 6 gobernadores. Entonces había que tomar unas decisiones y esas ahí están, ustedes ven, eso era solamente el hospital, sobre todo estaba con muchos problemas y el desafío era claro, yo tenía que pagar las deudas, pero no era solamente pagar las deudas, era nosotros restaurar la dignidad y generar esperanza, porque de verdad en ese momento no había muchas dificultades en la gobernación del Valle, estoy hablándoles. Entonces, ¿qué pensamos? Nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pagar las deudas, tener estabilidad financiera, poder las finanzas volverlas, por supuesto, mucho mejores en la gobernación, pero también, por supuesto, salvar el hospital universitario. Pero teníamos que, para poder generar esa esperanza, pues teníamos que tener una visión, un porqué, no solamente qué es lo que íbamos a hacer, sino un por qué lo íbamos a hacer. Y esa esperanza los vallecaucanos, ni mi equipo lo iba a ver de una forma en que solamente pagamos las deudas, no. Lo que vamos a hacer es generar las bases para que la gente piense en una prosperidad sostenible, económica y social. Y para eso teníamos que tener una visión, y una visión que teníamos que construir, una visión que no se construye sola, una visión que no la construye una sola persona, ni tampoco la hace una sola persona, sino que nosotros necesitábamos construir una visión compartida que pudiera darle la posibilidad a la gente de pensar que esa visión, que ese plan de desarrollo que se iba a hacer en ese momento, pues le iba a dar la posibilidad al departamento de transformar su vida, de transformar las familias, la vida de cada persona, pero también los territorios y las comunidades. Entonces, hicimos este proceso y cuando empezamos a hacerlo, en ese momento, tengo que decirlo, la clase política y la clase empresarial estaba divorciada. Era un momento difícil, sí, tengo que decirlo. En ese momento la clase empresarial no creía en la clase política y la clase política pues también tenía sus reservas con la clase empresarial. Era un divorcio
Y entonces lo que yo pensé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que lograr unirnos, trabajar de la mano, ver cómo logramos llamar a todos los sectores para que podamos hacer toda esa gobernanza colaborativa, que fue lo que empezamos a hacer desde ese inicio, cuando pues ya empezamos ya como un modelo de gestión, y era la gobernanza colaborativa. ¿Eso qué implicaba? Generar confianza, volver a generar confianza, que es lo más difícil de generar, lo más fácil de perder, pero la más difícil de generar. Entonces, haciendo esa gobernanza colaborativa, podíamos volver a generar confianza y no gobernar para la gente, sino con la gente. Para mí me parece importante que eso, y eso es fundamental. Entonces pensamos que teníamos que tener un Estado facilitador, que son como las cuatro patas que tiene la gobernanza colaborativa: un Estado facilitador, un Estado que como que da las líneas con esa visión compartida, que tiene una visión a largo plazo. Allí hicimos el plan de ordenamiento territorial, el primer plan de ordenamiento territorial que existe en el país y el único a 20 años, y eso fue muy importante porque trazamos una hoja de ruta y organizamos el departamento alrededor del agua. Eso es fundamental. Pero también hicimos una gobernanza ambiental. Ahora que estamos, denme un poquito de agua. Pero ahora que estamos hablando de biodiversidad, cuidado del medio ambiente, pues yo les decía ayer en una conferencia, les decía, mire, es que el Valle del Cauca ha venido trabajando en la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente desde muchísimos años atrás. Nosotros tuvimos la primera reserva forestal del país en 1938. Y de ahí para acá se ha venido trabajando en la conservación del medio ambiente y en la biodiversidad. Lo que pasa es que ahora con la COP, y antes de la COP porque veníamos trabajando desde el 2016, pero eso se aceleró y nos creó como la convicción de que es que la biodiversidad no puede ser un obstáculo para el desarrollo, sino que al contrario, la biodiversidad nos debe servir para poder lograr que esas comunidades que cuidan el medio ambiente, que cuidan la biodiversidad, pues tengan una economía sostenible. Eso apenas hace un tiempo lo estamos entendiendo, pero yo creo que el Valle del Cauca tiene unas ventajas competitivas inmensas que podemos lograr generar bioeconomía a muchas de las comunidades que hoy necesitan mejorar sus condiciones de vida. Entonces aquí creamos esa gobernanza ambiental, pero también entendimos que teníamos que sanear las finanzas. Podemos decirle que en el 2019 llegamos a tener AAA, que nunca habíamos tenido en la gobernación del Valle del Cauca, que la continuamos teniendo, pero además que montamos unas cosas importantes para la transparencia, demostrar que eso sí se podía. Hace un año montamos ARLAF aquí en el departamento, hicimos plataformas con la ONU para que la gente pueda ver todo lo que tiene que ver con las obras en tiempo real, hacer inversiones inteligentes, ahora les voy a contar por qué, y eso, pues eso es en cuanto al Estado. Pero también tenemos el sector privado, que es un motor de innovación, es un motor de desarrollo, de generación de empleo, y que con ellos venimos trabajando desde esa época, que ahora les voy a mostrar algo. Tenemos horas por impuesto, pero eso no es lo más importante, y ahora les voy a mostrar otras cosas que venimos trabajando también con el sector privado, con los gremios y también, por supuesto, con las fundaciones. Pero también teníamos que hablar con la academia, porque la academia es fundamental. Ellos nos dan las bases para poder nosotros tomar decisiones, pues, por supuesto, con evidencia. Y eso, pues también, esa unión con la academia nos ha dado cosas muy importantes, como por ejemplo en este momento para disminuir las brechas de recurso humano que existen. Para eso no lo hicimos solamente vamos a brindarle universidad a muchos estudiantes del departamento del Valle del Cauca, no. Lo hicimos en un multicampus virtual, estudiamos cuál es el mercado laboral, lo hicimos con la Universidad ICESI, con ProPacífico,
y brindamos las carreras universitarias que se necesitan para el desarrollo y la transformación de nuestro departamento. Hay más o menos 5.000 estudiantes que están en este multicampus virtual, con algo muy importante que decía ahora la señora que habló del Banco Mundial, y es que tenemos que llegar a los lugares más apartados, porque el Valle del Cauca, la brecha más importante es la rural y la urbana. Y el sector rural no llega a la universidad, muy poco, a pesar de que estamos en el Valle del Cauca. Y por eso queríamos hacer esta universidad, este multicampus, para que llegue a las zonas más alejadas del departamento del Valle del Cauca. Hoy estamos viendo en ese multicampus virtual que están llegando estudiantes del Cairo, del Águila, del Dobio, que de pronto no hubieran tenido la oportunidad de llegar a la universidad. Y también la comunidad, esa es la cuarta pata. Si nosotros no trabajamos con la comunidad, si la comunidad no solamente es una beneficiaria pasiva, sino que también es activa, se apropia de los procesos, se empodera de los procesos, pues lógicamente esos procesos continúan el tiempo, y eso es precisamente lo que nosotros hemos venido haciendo ahora con un plan de desarrollo que tuvo 80.000 personas que participaron, tanto desde la parte virtual como la parte presencial, y con ellos se hicieron unos compromisos. Esos compromisos se están logrando ya materializar con nuestro plan de desarrollo y nuestro plan de acción que vamos a ejecutar, pues que hemos venido ejecutando durante estos 4 años. Pero esto necesita, ahí es donde yo les digo, esto no es solamente decir, vamos a trabajar en una gobernanza colaborativa, no. Vamos a trabajar en una gobernanza colaborativa con una metodología, donde nosotros podamos lograr, después de ese trabajo, medir. Tenemos que medir al inicio, como una línea de base, y tenemos que medir al final, después de la intervención, para saber si eso realmente generó los resultados que nosotros queríamos y si de verdad impacta los indicadores más importantes nuestros. Nuestro plan de desarrollo tiene 4, se ha basado en 4, porque lo hacemos con indicadores de resultados, en la pobreza multidimensional, la competitividad, los ODS y nuestro plan de ordenamiento territorial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ejecutar, primero pues hay que planear, y cuando planeamos siempre miramos, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional, y miramos también el Sisbén. ¿Cuántas casas? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas casas o cuáles casas no tienen acueducto? Eso lo tenemos. ¿Cuántas casas no tienen piso? Y tenemos las direcciones además. Me gustaría que de pronto alguien fuera y mirara, pero es bien interesante que lo hemos venido haciendo y lo hemos venido siguiendo. Y allí nosotros, por ejemplo, vamos a invertir en un acueducto, el más sencillo. ¿Cuántas casas no tienen acueducto o no tienen agua en su casa? Pero no solamente se mide cuántas casas y cuáles con el Sisbén, sino que se mira también cómo es el índice de calidad del agua, porque eso es muy importante para el indicador de pobreza multidimensional. Allí vamos a saber dónde vamos, qué territorio priorizamos, qué comunidad focalizamos, y ahí sí se movilizan los recursos. Eso es inversión inteligente para poder lograr que eso que estamos haciendo y que estamos invirtiendo, podamos lograr después medirlo y saber si impactó realmente en los indicadores y en la transformación de lo que queremos de la comunidad. Entonces, eso también lo hicimos. Y volvemos y lo evaluamos. Entonces, por ejemplo, el acueducto, volvimos y lo evaluamos, de los acueductos que hemos venido haciendo. Volvimos y evaluamos. Desde el 2018 al 2024 hemos venido midiendo cómo bajamos en el indicador de pobreza multidimensional la calidad del agua, y hemos disminuido en el 38%. Pero eso es después de haber hecho primero su caracterización y ejecución y luego volver a medir. Entonces, esta es una metodología que hemos implementado, pero ¿qué pasa con el sector privado allí cuando entra el sector privado? Pues el sector privado lo que hace es acelerar y hace que impacte mucho más todas estas acciones que estamos generando nosotros. ¿La pueden pasar? La estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, con el sector privado.
con el sector privado estamos realizando obras por impuesto. El Valle del Cauca, atrasado, ¿no? En obras por impuesto, les quiero decir. No, yo digo la verdad. Antioquia ha invertido en obras por impuesto 800.000 millones de pesos. Cuando yo llegué habían sacado 40.000. Ahorita tenemos 138.000, porque pues nos hemos como movido a trabajar para que el sector privado pues pueda tener nos dé esa posibilidad de trabajar en esas obras por impuesto. Pero eso es muy importante, porque estamos trabajando en infraestructura, en educación y salud y deporte, que es lo que más hemos venido trabajando. Y aquí yo quiero darle las gracias a empresas, porque uno también tiene que decir quién es que ayuda y quién no. Entonces yo quiero decir aquí, darle las gracias, por ejemplo, a Mayagüez, quiero darle las gracias a Socaña, que nos ha venido acompañando, quiero darle las gracias a Colombina, que nos dio, y este año nos va a volver a dar otra para la salud. Es el único que ha venido trabajando en salud, Colombina. En infraestructura, por ejemplo, está Ecopetrol, nos acaba de dar para poder hacer la prolongación desde Candelaria hasta Florida. Zenit, Celsia, bueno, de pronto se ve, pero quiero decir otros proyectos que estamos haciendo con fundaciones, porque yo quiero como que, por ejemplo, la Fundación Corazón de Caña. Nosotros tenemos un proyecto en el Valle, venimos mejorando nuestros comedores y nuestras cocinas, porque queremos dar PAE caliente. El Valle del Cauca tiene el 85% de PAE caliente. Le damos a todos los niños del Valle, le estoy hablando de los 34 municipios que me tocan como gobernadora. Le damos de 0 a 11 y tenemos el 85% de comida caliente. Pero nos falta un 15%, a ver si alguien se anima más. Pero Fundación Corazón de Caña me está apoyando en ese proceso. Por ejemplo, la Fundación Saldarriaga Concha me está ayudando en todo el tema de política pública de discapacidad y el sistema del cuidado, departamental del cuidado, que para nosotros es muy importante. Ahí yo le había dicho, creo que a la Fundación Carvajal, que está metida tanto en Buenaventura, que vamos a hacer el segundo sistema del cuidado integral en Buenaventura, y pues ahí vamos a necesitar apoyo, porque lo vamos a hacer desde la autonomía económica. No lo vamos a hacer como algo asistencial, sino sostenibilidad, autonomía económica, y darle la posibilidad que con esas redes de apoyo que vamos a hacer, la mujer esté trabajando tranquila, que eso es lo más importante, y pueda aportar a su familia. La Fundación Carvajal y Cargill también nos vienen ayudando en los roperos de inclusión para mujeres y para personas mayores. ProPacífico, por supuesto que venimos trabajando con ellos, por ejemplo, el programa de empleabilidad juvenil que se llama Valle Emplea, es un programa muy interesante con el sector privado que estamos haciendo. La Fundación de Río Paila Castilla, que también está trabajando con nosotros en el tema de educación rural, también venimos con ellos. La Sociedad Portuaria y Oracle, que estamos trabajando para formar jóvenes, ya hemos formado 764 jóvenes en programación y desarrollo de software, y bueno, muchas otras fundaciones más, pero como aquí hay más fundaciones, los invito a que también se unan a todos los proyectos y a los procesos. Esto, ¿qué nos ha dado como resultado? Y ahora que estamos como en el proceso de que la ministra de Ambiente, el Valle no tiene nada, el Valle es pobre, el Valle, mejor dicho, no se ve nada de desarrollo. Pues entonces tenemos que mostrar lo que tenemos y lo que hemos hecho juntos, lo que hemos hecho durante toda la vida, pero yo les muestro lo que yo desde el 2016 hasta acá, que es lo que hemos venido haciendo con una metodología y con un trabajo conjunto. Y primero, el 2016 teníamos 15.8 de pobreza multidimensional, hoy tenemos 6.2. Somos el departamento con menos pobreza multidimensional del país después de Bogotá, pero eso implica que hemos bajado en estos años 60.5 en la pobreza multidimensional del departamento del Valle. Eso quiere decir que hemos sacado de la pobreza a más de 400.000 personas. La pobreza monetaria. En el año
2020, que fue la pandemia, subimos al 36%. En estos años, desde el 2020 ahora, estamos en pobreza monetaria, hemos bajado la pobreza monetaria el 26%. Eso quiere decir que hemos venido trabajando no solamente en la pobreza multidimensional, sino también en la pobreza monetaria. En competitividad, cuando llegamos en el 2016 estábamos en séptimo lugar. Cuando salimos del 2019 llegamos al tercer lugar, luego subimos al quinto después de ese paro que hubo aquí en Cali. Hoy estamos nuevamente en el tercer lugar de competitividad en el país. Y tenemos un crecimiento sostenido. Ahí nosotros en el 2016, esto por supuesto no es es de todos, esto no es de una sola persona, por eso fue que yo dije que si nosotros trabajamos juntos, los resultados que tenemos generan mucho más impacto en la transformación de la vida, como les digo, de las personas, de las familias, de las comunidades. Y ustedes ven que en el 2016 se tenía de un PIB de 85 billones. Hoy tenemos un PIB de 166 billones de pesos. Eso quiere decir que sí, este departamento genera riqueza, tenemos empresarios que generan empleo, tenemos un gobierno, el Estado, que también trabaja conjuntamente con el sector empresarial, con las fundaciones, con el sector privado, pero que también trabajamos con una academia que es la mejor. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos la universidad pública, pues yo creo que de las más importantes del país, y que también tenemos todo un trabajo para que el sector, por ejemplo, hospitalario sea muy importante, todos lo sabemos en el Valle del Cauca, pero que además tenemos unas ventajas competitivas grandes con lo que según la ministra le parece que es muy maluco, y que es la caña, no, de verdad. Y yo no soy ni de la élite, ni nada de esas cosas, pero como ella dice, pero yo sí reconozco lo que ha hecho el sector aquí, en el Valle del Cauca, la agroindustria que nos ha generado riqueza, no solo en los municipios más pobres, donde ha estado alrededor, la gente de alrededor de donde se siembra la caña han generado desarrollo. Pero miren la ventaja competitiva que tenemos en bioeconomía, en transición energética con economía circular por la biomasa, el bioetanol, lo que podemos tener nosotros de ventaja competitiva para la bioeconomía con el hidrógeno verde, con el SAF, con los fertilizantes verdes. Ya vamos a tener la planta de hidrógeno verde en Palmira, la primera. Esas cosas a lo mejor no se piensan, pero esa es una ventaja competitiva nuestra. Y también se equivocó la ministra en decir que solamente tenemos caña. Aquí tenemos café, 50.000 hectáreas tenemos, 49.000 empleos, 25.000 familias que siembran caña, que siembran café. Tenemos frutas, verduras con campesinos que hemos trabajado todo este tiempo, pues para no seguirle diciendo más. Entonces, pues uno dice, ¿cómo es que la señora dice eso? Se equivocó en las cifras, pero además se equivocó, no conoce el Valle del Cauca. Y yo la invité ese día que estaba ahí como diciéndole así, le dije, doctora, yo la invito para que vamos y miremos todo el trabajo que hemos hecho con 400 asociaciones de campesinos, 15.000 campesinos que hoy siembran y el 80% no utiliza agroquímicos y que 8 de esos están exportando. ¿Por qué no vamos y los miramos? Pero esas son las cosas que tenemos que lograr, que la gente conozca esto. Porque les aseguro que muchos no sabíamos esto, o ustedes sabían que nosotros somos el departamento con menos pobreza multidimensional del país. ¿Quién sabía? Muy poquitos. Y eso porque lo hemos estado repitiendo y diciendo, pero esas cosas hay que enterarse, y eso es muy importante para que ustedes también salgan a defender el Valle del Cauca. Bueno, esto es como para al final decirles, lo más importante al final es decirles, miren, hemos trabajado con el sector privado. Creemos que el sector privado está comprometido con el desarrollo económico, sostenible y social de nuestro departamento. Pero yo sí creo que debe haber mucho más trabajo unido a los planes de desarrollo de los gobiernos. Eso yo creo que es fundamental, porque los planes de desarrollo lo hacemos conjuntamente
con visión compartida. Pero a veces las fundaciones, y me disculpan lo que les voy a decir, no trabajan en línea con lo que se está haciendo en los planes de desarrollo y con los indicadores que se necesitan. Yo soy muy sincera, yo no tengo ningún peso, no es que me vayan ahora a decir que hay, que no. Yo tengo que decir eso, me parece que falta más, involucrarse más en los planes de desarrollo, en los trabajos conjuntos. Mire, yo le he dicho a la Unión Europea y a la ONU, muchos me han oído, mira, Buenaventura es un distrito en el cual toda la cooperación internacional ha llegado, todas las fundaciones, pero el impacto yo quisiera medirlo. Y eso es precisamente porque no hay trabajo conjunto, porque no hay rutas trazadas, porque esas visiones compartidas se tienen que hacer y que cada uno ponga su granito de arena para que al final esos objetivos, esos programas, esos proyectos y eso que vemos al final, esa visión, la podamos convertir en que cada peso que invirtamos sirva para transformar la vida de la gente. Y yo creo que eso, si trabajamos unidos y trabajamos así, lo vamos a lograr para tener un valle que de verdad sea, pues, lógicamente mucho más competitivo, más innovador, un departamento más equitativo, eso es muy importante, que sea sostenible, que utilice su biodiversidad para la economía sostenible y que, pues, por supuesto, mejore las condiciones de vida de los vallecaucanos. Así que los invito a que sigamos trabajando juntos en este propósito. Muchas gracias. Ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia. Contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad. Aquí lo tenemos todo y estamos listos para la Semana de la Biodiversidad y unirnos en torno de la protección de la naturaleza. Bienvenidos al Valle del Cauca, el paraíso de la biodiversidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de